yo quiero señalar muy rápidamente algunas cosas. Primero, decir que realmente podemos estar muy satisfechas, y en este momento hablo en nombre de la campaña, por el resultado que tenemos hasta hoy. Y además, porque el proyecto del Ejecutivo, salvo algunas diferencias que sobre uno se va a explayar seguramente Sole, que es objeción de conciencia, es un proyecto que ha tomado los puntos fundamentales que tiene el proyecto de la campaña. Entonces, a veces algunas compañeras querían que nuestro proyecto sea. ¿Qué quiere decir? Es muy difícil que un proyecto que hace la sociedad civil termine siendo en la letra textual. ¿Por qué? Porque los que preparamos esos anteproyectos no somos las legisladoras, y ahí se juegan una cantidad de circunstancias. Entonces, primero, resaltar que según mi modesta opinión, y supongo que Marisa y Soledad la van a compartir, es casi el mejor proyecto que podíamos tener. E inclusive porque han tomado algunos elementos con una técnica legislativa que es posible cuando ya se está en el Congreso debatiendo, que cuando estamos ante un proyecto como el de la campaña, que es un proyecto fruto de mucho trabajo territorial, donde muchísimas personas quieren opinar, tienen derecho a eso, y por eso muchas veces la técnica legislativa no es muy buena. ¿Cuáles son los grandes méritos de este proyecto? Y por eso han sido tan atacados, porque es importante, es interesante analizar el proyecto del Ejecutivo o la media sanción de diputados que prácticamente ha seguido la letra, teniendo a la vista con qué discurso se ha combatido estos proyectos en diputados y sobre todo en Senado. Entonces, los dos proyectos hacen mención, campaña, ejecutivo, ley media sanción, a los tratados de derechos humanos. Curiosamente, en el Senado, creo, hoy tenemos poco tiempo para exponer, los que yo llamo antiderechos, y no acepto que se denominen pro vida, han hecho, no sé cómo explicarlo, si nosotros pudiéramos hacer un extracto así de las palabras, como lo ha hecho el diario Tiempo Argentino, que tiene una entera de diario, con hay dos vidas, Dios solamente da la vida, los aburriría leyendo el embrión tiene sangre propia, todas terminologías que no tienen nada que ver con las ciencias del derecho ni las ciencias biológicas. Y no solo eso, sino que reiteran una visión sesgada, una lectura de los tratados de derechos humanos. Entonces, primera acotación, es decir, que en los primeros artículos del proyecto de la media sanción no se enumeran los tratados de derechos humanos, porque hemos tenido mucho cuidado en que nuestro proyecto y nuestros conceptos tienen una atadura profunda en nuestra Constitución, cosa que no pueden tolerar los antiderechos. Y si vemos en el Senado, en la discusión, se reitera algo que hemos dicho los 8 años respecto a los 8 proyectos que se discutieron, que muchas veces ni llegaron a la comisión. Los que estamos a favor de la IBE hacíamos la debida lectura de los tratados de derechos humanos, o sea, Pacto de San José de Costa Rica, el derecho a la vida desde la concepción, lectura de qué es aquella declaración que hizo el gobierno argentino cuando ratificó la Convención de los Derechos del Niño, la interpretación del inciso 23 del artículo 75, frente a nuestra posición, que está escrita desde, hablábamos ayer con Soledad, yo tengo un artículo que creo que es del 2005, sosteniendo esto. Siguen con ese mismo discurso, y tuvimos la suerte de que
el presidente de la Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas interviniera, fuera invitado y con toda claridad nos dio la razón a aquellos que sostenemos la constitucionalidad y la porque de los tratados, que aparte está, digamos, con una fuerte impronta al estar incorporado de 1924 a la Constitución. Y sin embargo, los antiderechos siguen oponiéndose, pero ya en muchos de sus discursos revelaron que hacen esa lectura que no es la correcta desde el punto de vista de la ciencia jurídica, porque no creen en ellos. Por eso, en realidad, el doctor, que ahora no me acuerdo el nombre, después se los voy a dar, que del presidente del comité, estuvo fantástico porque le dijo: señores, señora, si ustedes dan esa interpretación, lo que tienen que pedirles al gobierno que salga de los tratados, que no las ratifica. Los tratados se ratifican y también un gobierno en un momento dado puede retirarse. Ustedes saben que Estados Unidos, por ejemplo, no ha ratificado la mayoría de los tratados de derechos humanos, con lo cual se pone en claro que nuestro discurso es el que tiene, no solamente desde el punto de vista porque somos buenos, porque nos gusta, somos solidarias con las mujeres, sino porque nuestro proyecto, el proyecto de la campaña del Ejecutivo Media Sanción, tiene enraigambre constitucional. Entonces, eso es muy importante. Y miren ustedes que el discurso se limita a las dos vidas, o sigo con el derecho, con nuestro artículo 19 del Código Civil. Y el Código Civil efectivamente dice, por presiones, por lo que fuere, que se considera persona del momento de la concepción. Pero eso también lo decía ya Vélez Sarsfield en nuestro anterior Código Civil. Y también nos decía enseguida que si no nace con vida es como si no hubiera existido. Y Vélez, que era más honesto, podríamos decir, ¿no? Y que trabajó hace miren cuántos cientos de años, que nos decían las notas que en realidad solamente hay personas en el momento que sale, se desprende totalmente el feto de la madre, o sea, el nacimiento. ¿Y por qué lo puso esto? Por el famoso tema del derecho sucesorio. Hoy no hay tiempo, todo esto tiene notas en el código, y el nuevo Código Civil, y se dijo en la presentación innumerables veces, que esa terminología es de los efectos civiles. La falta de argumentación es que, por ejemplo, en este caso, el senador Mayans me dijo a mí en Diputados en el 2018, me dijo: usted está equivocada cuando yo decía que es a los efectos civiles que dice el código, y que esos efectos, que el embrión, el feto, no tiene domicilio, no tiene nombre, no tiene estado civil, y me contestó diciendo, que le valió varios memes, que en realidad tenía nombre, que era el ADN, y domicilio en el seno materno. O sea, volvieron a cometer estos dichos de ignorancia, diciendo que esta ley iba a mezclar el Código Penal y el Código Civil, porque creo que estos señores no conocen derecho. Eso es lo que me asusta más. Y tenemos que pensar mucho en nuestra representatividad. Estos senadores, senadoras, que nos acusan de genocidio, que no tienen vergüenza en decir que somos nazis, representan a la población católica de nuestro país, a determinadas creencias. Yo lo dudo. Hay una investigación muy reciente sobre las creencias en nuestro país del CONICET, dirigida por Malimachi, que fue decano de Psicología de Sociales, en el cual nos dice que la población no está a favor de la penalización, no piensa que es lo mismo un embrión, porque nadie lo piensa, tampoco lo piensan realmente los antiderechos. Entonces, como no pueden confesar sus creencias, cosa que advertimos cuántas más personas que representaban a distintas creencias evangélicas, católicas, de otros credos, han intervenido en esta, muchísimo, han sido mucho más explícitos aparte. Entonces las falacias y las mentiras son muy reiteradas, y yo creo que
tenemos que pensar cómo ponemos en evidencia o la forma de combatirnos. Estos carteles que han salido en Buenos Aires diciendo verdes nos toman el color, y donde hablan de que las 14 semanas es para poder eliminar a los chicos down, son cosas muy demenciales. Ha salido una publicación de Reddit que nuclea todas las organizaciones de personas discapacitadas negando, indignadas, no quieren, ellas apoyan la ley, al contrario, están de acuerdo en la forma en que se redactó el artículo para los problemas y las intervenciones, las interrupciones voluntarias del embarazo en el caso de discapacitada. Entonces, estamos en una trama en este momento, y cuento esto porque acá se habló de la lucha en el Senado, ¿no? Nosotros tenemos que seguir luchando también porque ¿qué pasa con nuestra representatividad y con nuestra democracia? Porque apareció muy claro, se ha hecho una investigación sobre quiénes son los dirigentes que movilizan a estas personas, quiénes son, y está visto que son aquellas mismas personas que dicen sus hijos son nuestros, están en contra de la Convención contra todo tipo de discriminación, están en contra del aborto, en realidad son totalitarios. Esto porque no, por eso no admito esa historia de llamarse pro vida. No son pro vida, son autoritarios porque por otro lado siguen pretendiendo manejar nuestra vida o la vida de millones de mujeres de la Argentina de acuerdo a sus creencias. Otro tema también que banalizan totalmente, el artículo, creo, no me acuerdo si es el 8 o el 9, sobre la capacidad progresiva, los niños adolescentes. Es un artículo muy serio que refiere a la resolución 65 del 2015, como sale, ahí hay una redacción propia se sigue el proyecto del Ejecutivo, distinto al de la campaña, pero es igual. O sea, se respeta la individualidad. Entonces, ¿cuál es el discurso antiderecho respecto a eso? Me lo planteó una diputada en el 2018, no ahora. Me dijo, entonces usted admite que una menor de 13 años vaya a un hospital y pida que le hagan un aborto y está de acuerdo en que no le den una cerveza. Es una banalización. ¿Qué tiene que ver la capacidad progresiva para que una niña, un adolescente ejerza un derecho cuando la sociedad, la educación, la escuela, sus padres no la han contenido? Entonces tenemos que estar muy alerta con todas estas argumentaciones, investigar, porque las vamos a tener que seguir combatiendo. Yo creo, estoy convencida y espero que vamos a tener ley el 29, pero estos temas, esta superficialidad, este lugar también tenemos que pensar, ¿por qué se le da un lugar así de exposición a gente que no aporta, que aporta falsos videos, que habla de parto, de aborto cuando se trata de partos prematuros? Entonces, eso tenemos también que seguir trabajando porque vamos a tener que pelear mucho para que esta ley se aplique y sea efectiva. Y como no, que sé que tenemos poco tiempo, quiero hablar de otro tema también que me preocupa, y que es el tema de los efectos nocivos, perniciosos, que ha hecho infelices a millones de mujeres, ¿no? Por lo menos, a lo mejor no tanto a las jóvenes de estas últimas generaciones, pero esto que no puede tolerar el patriarcado, porque en realidad estamos luchando contra, derribando la piedra basal del patriarcado, que es nuestro lugar fijo que nos han impuesto de reproductoras. Piensen ustedes que cuánto mal se ha hecho con esto. Estamos llenas de culpa, llenas de vergüenza. Hay varios libros, no libritos, que han salido en este tiempo, películas, Niñas Madres, donde se queda muy claro cómo para muchas adolescentes carenciadas de muchísimas cosas, la maternidad es como la maternidad anunciada, la llamo yo. Van al hospital, ya están embarazadas, hablan, no es que quieren abortar, pero
es como, ¿dónde estuvo el consentimiento para elegir a edad tan temprana un embarazo? Después tenemos otro tema, la victimización, que va desde otra investigación interesante, tuve un bebé. ¿Cuántos casos hay? ¿Y cuántos ni conocemos? De chicas que violadas. Hay un caso que me sigue impactando y lo estoy relatando. Hay una niña de 17 años, ahora 19, en Chimba, provincia de San Juan, condenada a cadena perpetua. Esta niña nunca había tenido una relación sexual. Va a la escuela, la violan, vuelve a su casa, le da vergüenza, no confiesa que la violaron, no sabe que está embarazada, al final en algún momento se da cuenta, le da vergüenza decir que está embarazada, ¿cómo pare? Y todas estas chicas en letrina, entonces a los 17 años, esta chica tiene que cortar el cordón umbilical, está sola y encima después la acusan de asesina. O sea, y esto son muchos casos. Soledad sabe muy bien, pues es una gran investigadora, esta historia de que no hay presas. Se murió otra colega, una compañera también, una mujer presa, no murió por el aborto, estaba presa por el aborto, porque aparte esta sociedad nos condena por todos lados, porque también en la cárcel sufren cuando van por un aborto, por esta desfiguración, estas confusiones sobre nuestros roles y la maternidad. Esta mujer se mueren esposadas. Entonces, ¿por qué este proyecto, Media Sanción es importante? Porque si bien el proyecto de la campaña despenalizaba, el que salió sancionado con la media sanción en diputados, baja la pena, entonces es de 3 meses a 1 año. Ahora una mujer iba, y el caso Belén, con nuestra experta Soledad, sea, no averiguan, somos víctimas, nos pasan de víctimas a victimarias permanentemente, van con una, no saben todavía si es un aborto espontáneo, si es provocado, pero por las dudas, esposa, violación del secreto profesional, esta ley ratifica, exige que haya confidencialidad. O sea, es una ley que no tenemos hoy, yo por lo menos, tiempo de desmenuzarla. Les aconsejo que la lean. Es un modelo de respeto a las mujeres o personas gestantes que exigen o piden una prestación de salud, como debe ser siempre. Entonces, esto tiene una importancia, me parece a mí, muy grande. Nosotros tenemos que seguir luchando para la ley, si no, vamos a seguir. Porque si estamos hace 9 años, hay una frase de Hannah Arendt que me gusta, que le dijeron, ¿por qué usted sigue luchando tanto? Dijo, por la persistencia. Hemos demostrado a las mujeres, las personas diversas, que somos persistentes en nuestra lucha. Y vamos a seguir. A mí no me preocupa, nosotros en el 2018 ampliamos muchísimo el derecho a la interrupción a través de la ILE, a través de nuestra lucha, a través del cambio social. Pero creo que ya la democracia nos debe esta sanción de esta ley. Y seguiremos, a lo mejor tenemos tiempo de discutir o cambiar ideas un poco más. Nada más.